esta mañana. Gracias por escucharnos y por hablarnos. Ayúdanos a estar atentos y aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien. All participants are muted and they Leo can unmute themselves. el pasaje de Mateo capítulo 5 y el verso 7. Dice así: Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, ellos van a alcanzar misericordia. Y una de las preguntas que salta a nuestra mente inmediatamente es: ¿y los que no son misericordiosos van a alcanzar misericordia? ¿Van a alcanzar misericordia los que no son misericordiosos? El pasaje dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, que en el practicar la misericordia a otros, nosotros somos recompensados con recibir lo mismo de parte de Dios. Jesús, cuando enseñó el Padre Nuestro, dijo así: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y pasó por todo el proceso. Y luego llegó a una parte donde él dijo: y perdona nuestras deudas, nuestras ofensas a otros, nuestros pecados a ti, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden a nosotros. En la medida en que nosotros perdonamos, dice Cristo, seremos perdonados. O sea, debemos adquirir un carácter como el de Dios en el perdón, en la misericordia y en todos los demás aspectos. Usted dirá: pero ¿cómo, pastor? Eso es imposible. No, querido amigo, porque el poder no viene de ti, viene de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. En la medida en que practiquemos nosotros la misericordia, nosotros también recibiremos misericordia. Y cuando estamos en una situación difícil, todos quisiéramos recibir misericordia, ¿verdad? Cuando nos encontramos en problemas. Yo recuerdo cuando era un niño y a veces nos metíamos en problemas con nuestros padres, ¿verdad? Hacíamos alguna cosa indebida, olvidábamos algo, perdíamos algo, y cómo queríamos y anhelábamos misericordia a veces porque nos llegaba el castigo. Bueno, te digo una cosa: el asunto de la misericordia, el ser misericordiosos, viene de Dios realmente. En nosotros no hay nada bueno, dice la Biblia. Es hasta que nos encontramos con Dios y Dios viene al corazón que Dios comienza a transformar y a construirte en una nueva persona. Es un proceso que ni tú mismo te das cuenta, ¿ok? Es un proceso el cual Dios comienza a obrar imperceptiblemente. Si tú te expones a algo, vas a ser transformado. Es más, la Biblia dice que nosotros somos transformados al contemplar a Dios. Y llega entonces el ser humano a tener las características de Dios, de su carácter, al contemplarlo también. Al contemplar a Dios, paulatinamente pero progresivamente vamos siendo transformados. La misericordia es un rasgo del carácter de Dios. Es un rasgo del carácter de Dios. Y eso debe anidarse en nuestro corazón. Escucha lo que dice la Biblia en cuanto a que la misericordia es parte del carácter de Dios. Voy a ir al libro de Éxodo ahora y te voy a leer un lugar donde Moisés le pidió a Dios que le enseñara su gloria. Le enseñara su gloria. Capítulo 33 del libro de Éxodo. Y voy a ir al verso 5 capítulo 34. En el capítulo 33, Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Mira al 33:18 primero. Moisés hablando dijo: ruégote
que me muestres tu gloria. Y uno se puede preguntar, ¿y qué es la gloria de Dios, pastor? ¿Es ese brillo, ese resplandor? La gloria de Dios, aparte de ese brillo y resplandor, también tiene que ver con su carácter. Porque cuando Moisés le pidió, muéstrame tu gloria, Dios le mostró rasgos de su carácter. Le mostró otras cosas, pero le mostró rasgos de su carácter. Le dijo, ruégote que me muestres tu gloria. Ahora mira lo que dice el verso 5 del capítulo 34 del libro de Éxodo. Y Jehová descendió en la nube, ahora le va a mostrar su gloria. Y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado. 2 veces aparece la palabra misericordia en el contexto de la declaración de la gloria de Dios. En realidad, varias de estas declaraciones, varias, no todas, describen el carácter de Dios. Piadoso, misericordioso, perdonador. La misericordia es parte del carácter de Dios y Dios quiere que nosotros adquiramos eso. Ahora, uno se puede preguntar, pastor, y muéstreme algo práctico de la misericordia para yo saber, para aprender. Porque a veces podemos tener la idea de lo que es, o podemos tener nuestro mismo nivel de lo que es en el nivel humano, ¿verdad? En lo que nosotros nos movemos, y yo puedo decir, esto es misericordia o aquello es, y siendo que pensamos muchas veces en el contexto en que vivimos en esta tierra, y muchas veces hemos sido afectados, o no muchas veces, hemos sido afectados por el pecado. Entonces necesitamos preguntarle a Dios acerca del asunto de la misericordia dentro de su contexto. ¿Qué es la misericordia? Y sabes, dentro de este contexto te quiero compartir una vez más, yo sé que la has escuchado la historia que se encuentra en el capítulo 10 del libro de Lucas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la medida en que tú la practiques, tú la vas a alcanzar también. Así es que, si es así, entre más la practiquemos, tanto más misericordia encontraremos con Dios cuando nosotros la necesitemos. Antes de ir al capítulo 10 de Lucas, para leerte la historia del buen samaritano que usó de misericordia, te quiero recordar el Salmo 51. David había cometido un terrible error. Había tomado la esposa de uno de sus mejores soldados. Urías era uno de los 30 guerreros soldados más valientes de David. Su esposa Batseba. Y David tomó a su esposa. Después lo mandó matar al mismo Urías. Y después de todo esto que había hecho David, entonces vino Natán y le dijo la historia de un hombre rico que había tenido un amigo que le había venido a visitar a su casa. Y el hombre rico tenía muchas ovejas, pero vivía un hombre muy pobre que tenía una sola oveja en su casa. La oveja, la ovejita dormía con él, vivía con él, tomaba de su vaso de agua, comía de su plato y dormía en su lecho, dormía junto con él. Así se acostumbraba antes muchas veces. Yo recuerdo, yo cuidé a cabras y los animalitos los cuida uno con tanto cariño y con tanta ternura. Muchas veces los acuesta uno con uno. O yo los acostaba muchas veces conmigo. Durante el día los abrazaba, me acostaba con ellos. Anyways, aquí tenemos a este hombre descrito por Natán el profeta a David después de que ha cometido su error. Y entonces cuando David escucha la historia de que
el hombre, cuando le llegó el amigo a visitarlo, en vez de tomar de una de sus muchas ovejas que tenía, fue y le quitó esa única ovejita a aquel hombre. Y David pronunció un juicio y dijo, ese hombre debe pagar con 4 tantos y debe morir. ¿Por qué? Porque no usó de misericordia, abusó de este hombre. Y Natán, nosotros recostamos la historia. Natán le dijo, tú eres ese hombre, no usaste de misericordia, no tuviste respeto por otra persona. O sea, la desgracia ahora te va a venir a ti. Bueno, en el Salmo 51, David dijo así, pidiéndole perdón a Dios. En realidad, el Salmo 51 es una oración de petición de perdón a Dios, pidiéndole misericordia. Ahora tenemos aquí un caso de un hombre, David, el rey de Israel, pidiendo misericordia para él, que él no había tenido con este hombre. Mandó matar a Uría y tomó a su esposa. Le pidió a Dios misericordia. Le dijo así a Dios en el capítulo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu bondad o a tu misericordia. Ten piedad de mí. Yo he pecado. Necesito que me perdones. Por favor, no me quites la vida. Es lo que le estaba diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Y él estaba esperando la muerte. Debía haber muerto David, pero la misericordia de Dios lo alcanzó. Y cuando uno es perdonado, cuando uno recibe misericordia, uno también debe extender la misericordia. Por eso Dios dice, Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos. Ten misericordia donde quiera que vayas. Si en tu trabajo alguien comete errores, ten misericordia con ellos. Si alguien te pide perdón, ten misericordia con ellos. Si alguien cometió un error de cualquier índole, ten misericordia de ellos. Es un pecador, pero tú también eres un pecador, una pecadora, en necesidad de misericordia de parte de Dios. Ahora escucha la historia esta del capítulo 10 del libro de Lucas. En el Nuevo Testamento encontramos esta historia que todos nosotros creo la hemos escuchado, o por lo menos, si no toda completa, parte de ella citadas por diferentes pastores, ¿verdad? En el capítulo 10, verso 25, a Jesús se le hizo una pregunta. Dice la Biblia, he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole a Jesús y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa tendré la vida eterna? ¿Qué hago? Nota, la pregunta tiene que ver con la vida eterna. ¿Cómo puedo tener la vida eterna? Le dijo. Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dijo. Y el doctor le respondió, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo y de igual manera, como a ti mismo. Díjole Jesús, has respondido bien, haz esto y vivirás, le dijo. Vas a tener la vida eterna. Haz esto y vivirás, le dijo. Mas él, el doctor, queriéndose justificar, le dijo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces nosotros encontramos la historia del buen samaritano. Respondió Jesús y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole. Se fueron dejándole medio muerto, golpeado ahí tirado. En el desierto, el hombre iba a morir. El hombre iba a morir. Dice la historia que descendió un levita y vio al samaritano y le sacó la vuelta. La historia también dice que vino un sacerdote y vio al samaritano y le sacó la vuelta. Vio a este hombre ahí. Perdón, no sé si era samaritano, no recuerdo. Después pasa un samaritano y mira a este hombre
y tuvo compasión de él. Lo vio tirado en su necesidad y le ayudó. Ahora te quiero decir que Jesús usa la palabra ah, misericordia en el contexto de esta ayuda que el samaritano le proveyó a este hombre tirado. Nota lo que dice el verso 33. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Lo vio tirado ahí. El levita, el sacerdote, eran hombres religiosos, eran pastores, debían ser los primeros en ayudar. La religión es importante, la repetición de los ritos y todo es importante, pero la práctica en el ayudar a los seres humanos es algo de lo más importante, querido amigo, querida amiga. Viéndole, este hombre fue movido a misericordia. Ahora, la misericordia lo llevó a hacer algo. Se le acercó a él, le vendó sus heridas, les echó aceite y les echó vino, lo puso sobre su cabalgadura, se lo llevó con él y lo llevó hasta el hotel, al mesón. El otro día, él durmió allí. Al levantarse, habló con el mesonero, el encargado, y le dijo, mira, te lo voy a dejar aquí, ¿ok? Yo voy de viaje, tengo ciertas cosas que hacer, atiéndemelo, por favor, hasta que se ponga bien este pobre hombre. Y lo que gastes, aquí está un pago adelantado, y lo que gastes de más después de este pago, yo me voy a encargar de ello. Pero atiéndemelo, por favor. Y entonces Jesús hizo esta pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y el doctor le respondió y le dijo, el que usó con él de misericordia. El que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuando Jesús estaba en la montaña y expresó esta frase, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es una referencia a lo que nosotros hacemos en las situaciones de desgracias de otros seres humanos. ¿Qué hacemos en favor de ellos? Este hombre estaba tirado en el camino. Lo más probable es que iba a morir. Y este hombre, un samaritano, que en el concepto de los levitas y los sacerdotes no tenían el favor de Dios, en el concepto de ellos, pero no en el concepto de Dios. El hombre llegó, lo vio tirado en su necesidad y le extendió una mano. Vino, lo ayudó, curó sus heridas, lo puso en su burrito, en su cabalgadura y se lo llevó consigo, le extendió la mano. Hace un tiempo atrás, y yo no te digo esto porque tú pienses que el pastor Aguilar es bueno. Yo soy un pecador igual que tú, necesitado de la misericordia de Dios, y por donde quiera que voy le ruego a Dios que me ayude a compartir su bondad y su amor. Hace tiempo, y lo he dicho la historia antes, algunos 2 meses, más o menos unos 2 meses, estaba pasando por un lugar donde el tráfico estaba pasando a velocidad alta en el freeway y una dama se le quedó el carro en un lugar donde le podían dar un golpe fácilmente. Mi esposa me dijo al pasar, me dijo, es una dama de edad, me dijo, necesitamos regresar a ayudarle. Y le digo, pero no hay vuelta aquí, había que caminar millas todavía para poderse regresar y poderla atender. Bueno, dije yo, tenemos que regresar. Así que encontré un lugar ilegal y me di vuelta. Me aseguré que no venía un policía, no me diera una infracción. Le digo, tenemos que ayudar, no venían carros. Y le digo, aquí me voy a dar vuelta. Me di vuelta y finalmente llegué hasta el lugar donde estaba esta dama. Y la dama no nos tenía confianza cuando llegamos. Estábamos en un lugar medio solo. Hasta que finalmente mi esposa le dijo, mire, yo soy enfermera, me dedico a ayudar a la gente. Y le dije, yo soy pastor y hago lo mismo también.
finalmente nos permitió quitarla del lugar de peligro, moverla a un lugar seguro. Afortunadamente en mi troca, mi camioneta, yo traía con qué jalarla, amarré el carro, lo jalé unas cuantas 300 yardas y lo puse en un lugar seguro. Y me dijo así, me sacó $20 ella y me dijo, tenga por quitarme el carro de ahí por ayudarme. Y yo le dije, mire, nosotros no lo hicimos porque nos pagara. Vimos que estaba en peligro y quisimos ayudarle. No tiene que pagarme, no tiene que pagarnos. No vinimos por eso nosotros. Y me dijo, bueno, tendrán cosas que hacer, nos dijo a mi esposa y a mí. Le dije, sí tenemos cosas que hacer, pero ahora usted es más importante. Nos quedamos con ella por 2 horas hasta que llegó el policía y se quedó con ella. 3 semanas más tarde, yo tuve que ir a predicar a un lugar cercano a su casa, a su pueblo donde ella vivía, donde ella vive. Y mi esposa le mandó un texto y le dijo que si se animaba a venir a la iglesia. Y ella respondió con mucho gusto, ahí voy a estar en la iglesia. Nunca había estado en una iglesia donde yo predicara, o no sé si iría a la iglesia o no, pero ella vino a la iglesia donde yo estaba predicando esa mañana. Ahí la conocimos un poquito más, comimos juntos, nos gozamos juntos, nos reímos juntos y conversamos un buen rato. La misericordia, a un nivel o a otro. ¿Dónde vas tú? ¿Con quién te encuentras? ¿Qué desafíos tienes? ¿Hay gente en el camino donde tú pasas que necesita misericordia de tu lado, de tu parte? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un rasgo del carácter de Dios. Un rasgo del carácter de Dios. Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. Y cuando pasó delante de él, le dijo, Dios misericordioso. La gloria de Dios tiene que ver con su carácter. Y parte del carácter de Dios tiene que ver con la misericordia. Escucha algo que dice el libro de Apocalipsis. Nosotros debemos reflejar la gloria de Dios. Te voy a leer un pasaje en el libro de Apocalipsis que nos dice que esta tierra va a ser alumbrada con la gloria de Dios, con el carácter de Dios. Cuando la Biblia en el Apocalipsis habla de un mensajero llevando un mensaje, habla acerca de movimientos donde están integrados seres humanos para hacer este trabajo. Tú no ves a ángeles llevando el evangelio, pero sí ves a seres humanos. Escucha este pasaje, porque Dios nos ha invitado a nosotros a hacer precisamente esto. Se encuentra en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 18, nota el verso 1, lo que dice. Después de estas cosas, vi otro ángel, un movimiento en esta tierra. Ángel, ángelos, quiere decir mensajero, un mensaje llevado a la tierra. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia. Este ángel tiene un poder increíble. ¿En qué reside el poder de este ángel? La tierra fue alumbrada de su gloria. Y yo me he preguntado, ¿es que la gloria de Dios, el carácter de Dios, debe ser reflejado en la vida de sus hijos en esta tierra? Yo creo que sí. Cristo vino a esta tierra para mostrarnos cómo era el carácter, cómo es el carácter de Dios. A eso vino a esta tierra. Nosotros somos sus hijos y Dios nos invita a que nosotros reflejemos su carácter en esta tierra también. Las bienaventuranzas, varias de ellas, tienen que ver con una descripción de lo que es el carácter de Dios. La mansedumbre, bienaventurados los mansos,
la mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, la misericordia, son rasgos del carácter de Dios. Rasgos que nosotros debemos asimilar. Y ahora tú te puedes preguntar, pero pastor, ¿y cómo? Me enojo por cualquier cosa, me molesto, esto, lo otro. Yo no tengo la misericordia que debiera tener. Sí, querido amigo, todos comenzamos en algún lugar. Todos tenemos rasgos de carácter que no son correctos. Te voy a invitar a contemplar constantemente a Dios, porque es contemplando como nosotros somos transformados. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en estas mañanas, todos los días. Nos sentamos a aprender de Dios y a contemplarlo. Déjame darte un ejemplo, aunque es del mundo. Yo conocí el mensaje de Dios o me entregué a Dios a través del bautismo hasta que tenía 26 años. Cuando tenía unos 18, 19 años por ahí, yo no conocía de Dios y un día me invitaron a ver una película. Y no sé si tú habrás escuchado alguna vez de esas películas de Rambo 1, 2 y 3. Ah, y las estaban saliendo aquellas películas y yo decidí ir a ver esa película junto con dos amigos más. Salimos de ver las películas y los siguientes días nosotros traemos un paño amarrado aquí en la cabeza y cortamos las mangas a nuestras camisas para enseñar los músculos, que no teníamos realmente, pero, pero lo hicimos. Lo hicimos ¿por qué? Porque contemplamos algo y queríamos imitar. Eso es todo. El efecto que hizo el contemplar. Y hoy te digo, el efecto que hace el contemplar a Dios. Y ahora piensa, el efecto que tendrás sobre tus hijos y sobre los que te rodean al mirar el carácter de Dios en tu vida. No para levantarnos el cuello, sino para que otros sean transformados. Ve por el mundo practicando la misericordia y recibirás una bendición grandísima del cielo. Bienaventurados los misericordiosos. Ellos, tú y yo, recibiremos misericordia. Qué bendición tan grande. Voy a orar por ti. Padre, esta mañana hemos escuchado esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán o alcanzarán misericordia. Ruego que nos hagas a nosotros misericordiosos. Por donde quiera que vayamos, haznos la luz del mundo y la sal de la tierra a través de la misericordia, ayudando a los seres humanos. Danos un lugar donde podamos ayudar, donde tu luz brilla a través de nosotros y los seres humanos te glorifiquen a ti por lo que hacemos y no a nosotros. Sé con cada uno de mis amigos, amigas que escuchan aquí. Dales tu bendición, te ruego. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, de donde quiera que nos escuches. Julia, te encuentras aquí con nosotros. Muy bien. Parece que Julia no se encuentra aquí con nosotros. Hoy tengo que estar representando a alguien en la corte y debo estar ahí a las 8 de la mañana y debo alistarme. Así que voy a pedirle a alguien que ore por mí al estar aquí en la corte, representando a un amigo que se encuentra en las Filipinas. Ayer me mandó un texto, sí, ayer, y me dijo, pastor, no puedo estar en la corte, pero ah, me dio una carta a poder hace tiempo y me dijo, necesito que estés en corte el día de mañana, o sea, hoy por la mañana a las 8.
Esther, te encuentras con nosotros esta mañana. Muy bien. Parece que no se encuentra ninguno de los. Ok, vamos a trabajar. Sí está, pastor. Sí. Esther. Gracias, la tenías en silencio, ¿verdad? Aquí estoy, pastor. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Esther, buenos días. ¿Pudiera dirigir los momentos de oración? Así es. Vamos a dirigir los momentos de oración. Adelante. Bueno, gracias a todos. Buenos días. Gracias, pastor, por el mensaje. Hoy tienen algunas peticiones. Vamos a pedir las peticiones. Si ustedes no pueden hablar porque a lo mejor hay un poquito de ruido, pueden escribir sus peticiones aquí y vamos a orar por todos ustedes, por todas las peticiones que hayan. Y también vamos a tener una pequeña oración para el pastor, que sé que tiene su corte y hoy vamos a estar ahí. Escriban sus peticiones o abran sus micrófonos o suban su manita para poder pedir las peticiones. Hoy tenemos una petición especial de Paola. Creo que acaban de operar a su niño y quería una oración por Paola. Paulita, que siempre se conecta aquí, y es la primera petición que tenemos en la mañana. Ok, Elia López, por salud y bendición en mi negocio. Muy bien, Elia. Cita, tenemos dos personas. Tenemos a Estela Aquino y tenemos a Melba Puna. Tienen levantadas las manos. Ok, y tenemos a... Ok. Pilar Rodríguez, por toda la juventud. Una petición por su hijo Marcos, pide oración por su hijo Marco Isela. Ok. Marco Antonio. También una oración por su mamá Magdalena Morales.